RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos todos a Buen Provecho. No quiero comenzar mi programa sin recordarles que Radio Caracas Radio es la pionera de la radiodifusión en Venezuela. Y en estos momentos de oscurantismo comunicacional es una ventana de libertad, donde nuestra audiencia puede hablar, porque llaman por teléfono, puede contactarnos, porque tenemos nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, donde nos ven y nos escuchan, y quiero saludar a quienes me están saludando en este momento. Gracias por sus palabras tan bonitas. Quienes están con nosotros desde el Periscope en tiempo real, quienes están con nosotros desde sus radiecitos, sintonizando la frecuencia AM, esa audiencia consecuente y leal, esa audiencia que no tiene acceso a medios de comunicación, porque en Venezuela no tenemos medios de comunicación libres. Los pocos que quedamos, estamos aquí y estamos dando la cara por ustedes, con valentía, con coraje, pero sobre todo con sentido de pertenencia, con amor por este país, con sentido de compromiso con esta tierra, porque esta tierra es nuestra, no tenemos otra. Es más fácil salvar a Venezuela del secuestro del que está sometida que estar afuera, sufriendo y demandando el calor del terruño de nuestro país. ¿Y qué hacen los hombres de bien? Los verdaderos amantes de la felicidad pública, los mentores, los pilotos, los que poseen la brújula de las pasiones de los otros para dirigir a favor de ella la nave política al norte de su verdadera dignidad. ¿Hasta cuándo han de ser su universo las cuatro paredes de su casa? Esto se leía en 1810, en el primer periódico que tuvo Venezuela. Se llamaba La Gaceta de Caracas. Y esto lo escribió nada más y nada menos que Juan Germán Rocio. En aquellos tiempos Venezuela estaba tomada, no era independiente, dependíamos del Reino de España. Y hombres y mujeres se atrevieron a ser libres. Le plantaron cara al rey de España, a la monarquía, y libraron años y años de batallas. Venezolanos, ¿por qué sí costó tanta sangre? ¿Por qué sí costó libertad, la libertad de tantos? Nosotros hoy, en el año 2018, estamos tan llenos de miedo porque hemos permitido que durante casi 20 años nos hayan arrebatado aquella democracia que tanto costó. ¿Por qué no nos comprometimos con el país? ¿Por qué no nos educamos en los asuntos del Estado y la nación? ¿Por qué pensamos que otros podían llevar adelante la nave que era Venezuela? Porque el mundo también se pregunta, ¿qué hicimos los hombres de bien? ¿Qué hicimos las personas que desde hace 20 años hemos estado alertándole a un país entero que al ganar un teniente coronel venido a menos, golpista, que había atentado contra esa democracia que nos dio libertad y prosperidad, democracia que fue conducida por civiles, por primera vez en 40 años de nuestra independencia y nuestra historia republicana, nos gobernaban civiles? ¿Qué nos hizo pensar que el militar golpista y su camarilla de cómplices
dentro de las ex Fuerzas Armadas y afuera, nos iban a devolver el poder, nos iban a devolver el país, nos iban a devolver la democracia. Yo quiero hacer estas reflexiones porque Juan Germán Rossi, cuando escribe las palabras que les leí al principio de este editorial, estaba subyugado, se sentía atrapado, se sentía secuestrado. Quiero preguntarles a ustedes, maravillosa y respetable audiencia, ¿cuántos se sienten hoy como Juan Germán Rossi? La voz de la diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. Hola, Tomás. Bienvenido. Hola, Taís. ¿Cómo estás? Muy bien, Tomás, ¿cómo estás? Bien, de verdad que estoy preocupado porque, bueno, y contento al mismo tiempo porque Alfredo salió después de haber sido secuestrado por el SEBIN. Alfredo Coronel Harman ya está en libertad, afortunadamente, y contento porque tenemos a un invitado de lujo, de verdad, un eurodiputado amigo de la democracia. Leer su currículum nos llevaría todo el programa, así que lo resumo muy brevemente: abogado, escritor, corresponsal de guerra, tertuliano en todos los programas de televisión donde se discuten los temas, preocupado por Venezuela, conocedor a fondo de Venezuela. Cuando lo conocí en el Parlamento Europeo, quedé gratamente sorprendido del grado de información que tenía sobre el país y la región. Así que, Taís, te dejo a ti el inicio del programa con Javier Nart, el eurodiputado del grupo de los liberales y demócratas por el Partido Ciudadanos de España. Bueno, Tomás, las gracias quiero dártelas yo a ti por habernos traído este invitado de lujo. Para mí es un honor presentar al eurodiputado Javier Nart Peñalver, porque además le voy a preguntar si es que somos parientes, porque allá en Madrid hay una calle que se llama la calle del Conde de Peñalver, y mi padre un día me dijo, ¿sabes por qué el apellido se llama Peñalver? Porque el conde tenía muchas tierras, y una vez él le paró y dijo, de la Peña al Ver, hasta ahí llegan mis tierras. Bienvenido, diputado Javier Nart, a Buen Provecho, Radio Caracas Radio, lo saludamos con gusto desde acá, desde Caracas, Venezuela. Pues somos familia, por lo que veo, que mi madre era de la línea del Conde de Peñalver, efectivamente. Pero bueno, yo soy republicano y esas cosas no van conmigo. Ah, sí, conmigo tampoco, pero bueno, pero tenemos allí una línea y un afecto. Gracias por estar con nosotros, gracias a Tomás de nuevo por traerlo. Sí, su currículum es impresionante. Y lastimosamente, los países por donde usted ha pasado no han sido países realmente prósperos. Ha estado en la Nicaragua sandinista, en Yemen, en Zimbabue, en el Líbano, en Palestina, en Camboya, en Laos, Irán, Irak. No sé si ha venido a Venezuela, pero lo que vivimos aquí en Venezuela es una suerte de guerra, una guerra silenciosa, donde mueren a diario, diputado, hombres, mujeres y niños. Donde no podemos expresarnos libremente, y usted está en este momento en una radio que se arriesga cada día y cada hora para decir la verdad. Su impresión sobre la Venezuela de hoy, ¿cuál es? Y por favor un saludo a nuestra audiencia que está atenta a usted. Pues mire usted, hay dos Venezuelas: la Venezuela que ustedes viven y la Venezuela que algunos que se definen como izquierda solidaria la convierten en un referente que un gran autor venezolano, Carlos Rangel, definió en aquel libro magnífico Del buen salvaje al buen revolucionario. O sea, la mitificación de un hecho exterior donde se colocan todas las esperanzas, que se convierte en una especie de paraíso lejano, es lo que yo llamo el racismo ideológico. O sea, lo que uno sería incapaz de vivir en el propio país, en España en este caso, esa llamada izquierda que a mí me parece que es la antítesis de lo que debe ser la izquierda, que es
una izquierda de solidaridad, de sentido de la igualdad y de tener una consideración por los semejantes, pues bueno, ya están para eso los venezolanos, los cubanos o los pseudo-sandinistas nicaragüenses para hacer la revolución que ellos son incapaces de hacer, eso sí, exigiendo en la propia país, en este caso en España, los derechos que niegan a los demás. Yo le llamo racismo ideológico y eso me parece profundamente repugnante. Y después está la Nicaragua que ustedes padecen, perdón, la Venezuela que ustedes padecen, que es la Venezuela del desabastecimiento, de la corrupción, de la represión, del totalitarismo enmascarado en una urna y un voto, donde el poder judicial no existe, el legislativo está ocupado por un legislativo bis y donde todo es el poder de una sola persona que en nombre de la patria hace algo que ya hizo Franco, que es inscribir la patria en el registro de la propiedad, o sea, la suya, y la patria se patrimonializa y se convierte en un activo propio y se determina como antipatriotas a todos los que no pertenezcan a ella. A mí Franco ya me definió como antifranquista, así que debe ser usted antivenezolana para Maduro. Absolutamente, y para Hugo Chávez también en vida, al mismísimo Hugo Chávez. Ya cuando llega al poder, comienza a dividir a los venezolanos, nos divide entre los buenos y los malos, nosotros, el pueblo, y ellos, o sea, nosotros éramos otra cosa, y siembra el odio entre hermanos. Es la misma dinámica, el mismo guión, diputado, de esos países que terminan en hambrunas de los líderes, y todos siempre, o casualmente, han sido militares, golpistas, que han atentado contra la estabilidad democrática de esos países, y esos países también, usted lo ha visto más que yo, terminan en hambruna. Ellos se ocuparon, el propio Hugo Chávez, desde que llega al poder, de barrer con los medios de producción en Venezuela, tanto alimenticios como de otros rubros, y sobre todo sobre las medicinas. Hoy por hoy tienen el monopolio de los alimentos, el monopolio de las medicinas y todos los productos básicos. Yo quiero preguntarle, ¿cómo define usted un gobierno, si se le puede decir gobierno, que secuestra los bienes más elementales de un ciudadano, tanto sus derechos humanos como como lo que cualquiera? Usted aquí en Venezuela, diputado, no puede encontrar un estante desde hace más de 6 años papel higiénico, por ejemplo. Eso no existe. ¿Cómo define usted un régimen o un gobierno? ¿Sí? Venezuela, yo le hablo en este caso como español, tenido familia venezolana, era un país mítico donde la riqueza era enorme, también la desigualdad, y le voy a decir con sinceridad, yo soy un profundo crítico del régimen de la democracia de entonces, o de la democracia formal de Copey y de Adeco, que era realmente de una extraordinaria corrupción. No soy en absoluto simpatizante de todo aquello, pero claro, la alternativa no es un populismo depredador y destructor, sino es un régimen de democracia. La tragedia en América es que se han pasado de oligarquías corruptas a populistas hipercorruptos que además destruyen lo poco que quedaba o lo que quedaba. Venezuela era un país rico, con unas enormes desigualdades en la distribución de la riqueza, pero donde era inimaginable el desabastecimiento, donde existía un nivel de vida, le repito, con profundas injusticias, pero un nivel de vida importante. Lo que han conseguido estos señores es igualar a la baja, igualar a la miseria al pueblo venezolano. Cuando resulta que nunca se podía imaginar uno, millones de venezolanos hicieran esa cosa que decía Lenin, que el exilio era un referéndum que se vota con los pies, lo digo porque como son muy dados a las citas de la pseudoizquierda, en este caso del totalitarismo leninista, pues vale la pena que escuchen esa cita de Lenin, pues es inimaginable el pensar hace años que habría gente que escapaba de Venezuela no ya por represión política, sino sencillamente porque no tiene ni leche para dar a los niños, porque no tiene nada, y donde el régimen practica esa repulsiva conducta que consiste en, por hambre y por cajas de alimentos, tratar de mantener y comprar voluntades, crear milicias de matones, milicias bolivarianas, que significan una parapolicía
sobre todo para evitar el trabajo más sucio, donde la represión es absoluta, donde el Poder Judicial, bueno, su exfiscal general, que era una chavista, precisamente no era en absoluto sospechosa, ha dicho lo que ha dicho. Y el fiscal que acusó a uno de sus más importantes opositores, en este caso un demócrata, ya dijo que todo aquel juicio era una pura farsa. Venezuela hoy es un horror. Venezuela es inimaginable que un país productor, el principal productor de petróleo de Iberoamérica, tenga desabastecimiento. Eso sencillamente es no ya un problema de mala administración, es un problema de corrupción descomunal. Y en consecuencia, el tema no es que el régimen gane las elecciones que produce, sino que el régimen está absolutamente deslegitimado por una ciudadanía que ya no puede soportar una situación intolerable. El problema es que para algunos, les repito, que siguen apoyando el régimen, eso lo consideran como revolucionario. Y yo les digo, bueno, pues vayan ustedes allí y vivan como el pueblo venezolano y en 10 minutos dejarán de ser ustedes, comillas, revolucionarios, comillas. Así es. Javier, Vamos a ir a una pausa, Tomás. Ok. Sí. Al retorno, ok. Al retorno vamos a hablar porque ha tocado un tema importantísimo que es la corrupción, Tomás, y es que la corrupción, el robo de los dineros públicos de Venezuela, aquí se han robado bancos enteros, presupuestos de ministerios, el presupuesto de PDVSA, esa corrupción ha traído el hambre y vamos a hablar con nuestro invitado de ese tema al regreso. Ya volvemos, amigos, con más de Buen Provecho hoy. La voz de la diáspora, el espacio que le dedicamos a nuestros hermanos venezolanos en el exterior y saludamos a quienes están en el chat del canal de YouTube fuera y dentro de Venezuela. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:18. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienen neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos en Buen Provecho. Tomás, querías hacerle unas preguntas a nuestro invitado. Sí, porque además Javier ha estado en todas las mociones que ha presentado el Parlamento Europeo, haciendo un reclamo por la recuperación de la democracia en Venezuela. Entonces, al hilo de lo que señalaba en relación con la corrupción y cómo la corrupción afecta el suministro de medicinas, el de electricidad, el de papel higiénico, etcétera, y cómo eso se traduce en desplazamiento. Eran dos preguntas. Acaba de ir una misión del Parlamento Europeo a Colombia, estuvo en Bogotá y en Cúcuta viendo de hecho lo que está ocurriendo con los refugiados, con los venezolanos, con la diáspora. Se sentaron con organizaciones de venezolanos, se sentaron con los magistrados en el exilio. Entonces, un poco la situación que vio y lo de que de allí deriva para el Parlamento Europeo, y por otro lado, cuáles son las decisiones que va a seguir tomando el Parlamento y la Unión Europea en relación con todo este hecho de corruptelas que se está traduciendo en inversiones en España, que se está traduciendo en inversiones en la banca de Andorra, en Suiza, etcétera, porque con un porcentaje de esos recursos que se estiman en más de 400.000 millones de dólares, se podría hacer un programa macroeconómico para estabilizar el país. Entonces, ¿en qué sentido y hacia dónde apuntan las medidas que va a tomar el Parlamento Europeo y la Unión Europea en relación con el caso venezolano? Mire, yo he tenido claro desde el principio que las situaciones, en este caso en Venezuela,
no eran soluciones superestructurales, sino estructurales. Y cuando el presidente español Zapatero, en una actuación que me avergüenza como español, sirvió casi, yo le diría, de excusa al gobierno de Maduro para decir que había un proceso de negociación en República Dominicana, yo tenía absolutamente claro que eso era el camino a ninguna parte, por cuanto la alternativa que tiene el madurismo es o el mantenimiento hasta el eternum o la cárcel, porque lo que vive es en una corrupción que está perfectamente tipificada en los códigos penales, con independencia de la propia represión, que también está perfectamente tipificada. En consecuencia, que no tenía alternativa el problema en Venezuela, porque no era un problema superestructural político, sino estructural de lo que significaba el régimen, no el gobierno. Al final tenemos que hablar de regímenes, de sistemas, no de gobierno. El gobierno es la excusa. En consecuencia, por parte del Parlamento Europeo, yo desde tiempo para atrás vengo impulsando el criterio que en este momento ya tenemos. Y esto es consecuencia no solamente, lógicamente, de mi persona, soy un diputado más, pero de muchos otros que hemos trabajado en esa dirección. Es decir, señores, aquí no es un problema de poner unas urnas y que la gente aparentemente haga el acto teatral, dramático de poner una papeleta. Un proceso electoral democrático significa una estructura de capacidad de libertad para poner el voto. Significa un comité electoral independiente, significa un acceso a los medios de comunicación en libertad, significa algo parece ser tan sencillo como que los candidatos estén en la calle y no en la cárcel, cosa que, le repito, a cierta pseudoizquierda europea pues le parece fantástico que los candidatos estén en la cárcel, mientras no sean ellos los que estén, claro, lógicamente. Todo eso que le repito es de una evidencia absoluta, no tiene otra alternativa que una clara, rotunda y determinante actitud respecto a la contradicción de personas y bienes, o sea, intervención de los bienes en el extranjero como consecuencia de conductas corruptas de los oligarcas del madurismo y prohibición de acceso a la Unión Europea de esos oligarcas. Y por último, también la persecución penal en el supuesto de que se hayan producido, como entendemos que se han producido delitos, ¿a través de qué? A través del Tribunal Penal Internacional. Y todo eso es lo que se puede y lo que se debe hacer. O sea, pasar de la condena, que me parece muy bien, pero yo estoy ya harto y aburrido, y ustedes más, de declaraciones solidarias y de condenas metafísico-filosóficas, y pasemos a obras son amores y no buenas razones. Y por último, algo que entendemos que es fundamental, y es un apoyo al exilio venezolano, el exilio venezolano tanto en Iberoamérica como en España, y que ustedes se encuentren con la necesaria y evidente ayuda que ustedes merecen. Por una razón, porque como, mire usted, yo tengo 71 años y viví en el franquismo y sé lo que era aquello, y el franquismo comparado con lo que es el madurismo, casi le diría que era un pequeño paraíso. Pero ustedes están sufriendo una miseria aguda, cosa que en España dejó de existir en los años 50, que eran los años en los cuales Venezuela era un referente descomunal para España, era el paraíso. Pues bien, ustedes merecen la solidaridad que nosotros tuvimos bajo el franquismo y que desde luego por parte nuestra la van a tener. Amigos de Buen Provecho, estamos en el espacio del profesor Tomás Páez, dedicado a la diáspora venezolana. Una hora para compartir con nuestros hermanos venezolanos que están en el exterior y también aquí dentro de Venezuela. Estamos conversando con el eurodiputado Javier Nart. Diputado, nosotros aquí en Venezuela teníamos instrumentos para poder salir de este régimen. Al régimen le molesta que digamos que queremos que se vayan de aquí, primero que se fuese Chávez y ahora Nicolás Maduro. Hasta el 2015 no habíamos podido ganar ni una sola elección porque aquí el Consejo Nacional Electoral, ese ente que en los países democráticos solamente se debe ocupar de garantizar la transparencia en el ejercicio del voto del ciudadano, aquí es una oficina. Primero dependía de Hugo Chávez y ahora depende de el señor que está en el poder en Miraflores en este momento. En el 2015 por primera vez ganamos la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo. Ese día, diputado, ellos decidieron que no iban a ir más a elecciones con nosotros, porque nos negaron un derecho constitucional, que era el referéndum
para revocar a Nicolás Maduro, el revocatorio para revocar a Nicolás Maduro en el 2016. Recogimos las firmas. Los venezolanos caminaron a lo largo y ancho de este país en un símbolo de desesperación para traer las firmas. Y Nicolás Maduro nos negó las elecciones regionales, que era donde íbamos a elegir a los gobernadores, y ellos sabían que iban a perder, porque ese es el aparato que tienen ellos, ese es su nómina, con eso ellos se medio sostienen en el poder, con alcaldías y gobernaciones. En el medio de nuestros caminos democráticos para salir de Nicolás Maduro, que nos truncan, nos cierran los pasos, salimos a las calles el año pasado a protestar, porque le dieron un golpe de Estado al único poder legítimo que tenemos, que es el poder legislativo. Y así hemos ido y acabaron con aquella aplomo, convirtieron bombas lacrimógenas, además vencidas, en armas mortales contra muchachos, jóvenes, mujeres, todo aquel que se levantó. Nosotros los venezolanos en este momento no entendíamos cómo en las negociaciones de parte y parte conversaban sobre un cambio del CNE. El CNE es lo que les garantiza a ellos estar en el poder. Ellos han tergiversado y dañado la imagen de una elección, diciéndole a su gente, porque tampoco tenemos medios de comunicación, cómo expresarnos, ni cómo decirles a su gente que los están engañando, que elecciones es democracia. Y eso no es cierto, porque en Venezuela hace años que no hay democracia, casi 20 años que no tenemos democracia. ¿Qué hacemos los venezolanos en este momento? Porque, como usted nombraba, nuestra dirigencia política está perseguida. El liderazgo ha sido descabezado. Jefes de los partidos políticos jóvenes están presos, otros están inhabilitados, otros están en el exilio. Acabaron y dividieron a la oposición venezolana. ¿Cómo ve usted desde afuera hoy nuestra situación? ¿Se queda Nicolás Maduro para siempre, a pesar de haberse robado todos ellos los dineros públicos y estar sancionados tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, porque transitan libremente y compran en España haciendas, edificios, construyen y viven como reyes? ¿Nos quedamos para siempre con Nicolás Maduro? ¿Qué le dice usted a nuestra audiencia acá en Venezuela y en el mundo? Pues mire usted, la primera cosa, que nos den los elementos suficientes para perseguir penalmente en España a tanto los datos de corrupción como intervención de los bienes. Y en eso tenga usted claro que la Audiencia Nacional y los abogados en España estaremos absolutamente detrás de ello y haciendo lo que sea necesario. En segundo lugar, se lo voy a decir con absoluta franqueza. Ustedes participan del mismo pecado ibérico que nosotros participamos, que es la división. Franco subsistió porque enfrente tenía una oposición que iba partiéndose, dividiéndose, reuniéndose, redividiéndose, volviéndose a reunir y volviéndose a dividir. Es un absoluto disparate que tengan las rencillas internas que tienen ustedes y que lo que redunda es en beneficio de Maduro. Yo estoy además convencido, porque es lógico que lo hagan. Yo siempre que pienso en un adversario pienso ¿qué haría yo si fuera él? Bueno, yo lo que haría sería tratar de impulsar alguna plataforma, incluso infiltrarla, para que desde ella se pudiera dividir la oposición. Pero en cualquier caso, ustedes tienen un deber con el pueblo de Venezuela, que es, me refiero a la oposición, tiene un deber con el pueblo de Venezuela y es, por encima de sus particulares criterios, hay uno fundamental que es la libertad y la democracia. Creen ustedes una plataforma unitaria que sea fundamental. Siempre se quedará alguno fuera de ella, que serán los que se desacreditarán a sí mismos por sectarios, pero acudan ustedes con una plataforma unida, porque si no hay una plataforma unida, unitaria, única, esto lo que les da a ustedes es una enorme debilidad. Nosotros podemos ser todos los solidarios que ustedes pretendan, siempre que estemos detrás de una plataforma, Y por Dios, olvídense de los viejos diablos ibéricos, que es lo que nos ha debilitado siempre históricamente, la división. Tomás. Hombre, parece que el llamado a la unidad es fundamental, no solamente para poder salir de la actual situación, sino para poder reconstruir un país que queda devastado. Hay países que han salido de confrontaciones bélicas, de guerra, en mejores condiciones. La caída del Producto Interno Bruto está por encima del 50%. Tenemos una hiperinflación que es desconocida. No hay país en Latinoamérica que haya alcanzado el nivel de hiperinflación a la que hemos llegado, y los niveles de hambre y escasez son tan grandes que, de acuerdo a esas clasificaciones terribles que hace Naciones Unidas y los organismos internacionales, estamos cerca del nivel de hambruna.
ya la gente se está muriendo por escasez de medicina y por escasez de alimentos. Entonces, yo creo que sin estrategia unitaria, sin sentarse a hacer política, tenemos todo a favor. Tenemos un espacio internacional que defiende la democracia, tenemos un rechazo monumental de más del 90% al gobierno que ha destrozado el país y no hemos podido salir de eso, y eso requiere unidad. El concepto a trabajar es la unidad de todo el bloque para poder salir de esta barbarie y lograr el sendero, colocarse en el sendero de la modernidad. Amigos, estamos conversando en La Voz de la Diáspora con el diputado Javier Nart, eurodiputado, representante del partido político español Ciudadanos, en el espacio La Voz de la Diáspora con el profesor Tomás Páez. Tomás sí también, pero también hay que decirle al diputado Nart que el viernes o el jueves, uno de los partidos históricamente más importantes, Venezuela Acción Democrática, se separa de la mesa de la unidad y deja a los partidos, o sea, le quita una pata a la mesa de la unidad democrática. La mesa de la unidad democrática era una coalición de partidos políticos para fines electorales y se enfrentaron a lo largo de todos estos años al régimen de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez también. Pero se va a Acción Democrática, diputado. ¿Cómo les hacemos entender que no solamente no tienen que estar unidos porque ideológicamente son partidos políticos con ideologías diferentes? Tienen que tener, tampoco tienen que estar abrazados, sino por lo menos un criterio común, que todos piensen en que esto es un régimen que no nos ha respetado nuestros derechos y nos ha bloqueado los caminos democráticos para cambiar hacia una democracia, para instaurar definitivamente una democracia, porque además convocan, eligen e instalan una Asamblea Nacional Constituyente, violando más de 60 artículos de la Constitución y todos los derechos políticos de los venezolanos. ¿Cómo le hace entender el pueblo de Venezuela, que está en este momento llegando al hartazgo y a la desesperación, que tienen que estar unidos y Acción Democrática se separa? Pues mire usted, eso me parece, y lo digo con la mayor franqueza, me parece antinacional. Por encima de la nación, de la patria común, no existe nada y no hay partido político que acierte contra la patria. En consecuencia, me da igual cuáles son los principios ideológicos, los criterios estratégicos o tácticos. Si hay que equivocarse, equivóquense juntos, porque no se equivocarán, acertarán en el objetivo estratégico común, que es la libertad y la democracia. Quien, en función de criterios a lo mejor justísimos, pero de corto recorrido porque significa romper la unidad, se separa de la unidad, yo le digo con franqueza, tienen un criterio fundamental y es primero mi ombligo y después lo común. Pues yo pienso que lo primero es lo común y el ombligo es lo último, o sea, la pequeña verdad que uno tiene se convierte en una gigantesca mentira cuando se hace contra la patria entera. Javier, tú decías antes algo que a mí me erizó la piel cuando decías que no es solamente el perseguir a quienes han hurtado los dineros públicos, a quienes se han apropiado y están haciendo inversiones en los países europeos, sino también apoyar a la diáspora, ¿no? Esa cosa que ha venido haciendo Latinoamérica, Perú, Argentina, Chile, Colombia, buscar fórmulas para estabilizar e integrar a la diáspora. Estamos hablando de centenares de miles de personas que han llegado en muy poco tiempo, un enorme desplazamiento, y eso está ocurriendo en Europa. Tenemos miles de solicitudes de asilo, miles de solicitudes de refugio, problemas de indocumentación, incluso muchos de ellos originados en el propio régimen venezolano, que no tiene pasaportes y no ofrece documentos, y, digamos, genera ciudadanos apátridas. ¿Cómo actuar desde el Parlamento? ¿Qué puede hacer la Comisión Europea en ese sentido? Esto es una cuestión de cada país miembro, y yo entiendo que España, por las razones históricas evidentes, tenemos que dar un ejemplo, porque nosotros como país más cercano, país hermano, mire, usted sabe perfectamente que nosotros entendemos, desde Canarias, se entiende que Venezuela es una de las islas, y de hecho en los diarios canarios tiene usted una parte que es Lanzarote, Fuerteventura, tal, y Venezuela, porque se entiende que es parte de lo que es
sociológicamente, humanamente, parte de las que para nosotros Venezuela no es un país hermano, es un país, somos nosotros. España y Venezuela nos sentimos exactamente igual, no somos vecinos, somos ni relativos históricos, somos lo mismo. Pues mire, por ejemplo, deberíamos de una forma inmediata nosotros cubrir las pensiones que el gobierno venezolano no paga a los pensionistas venezolanos que están en España en una situación de nada, porque la obligación de Venezuela de pagar esas pensiones no se produce. Ellos no tienen la culpa, pero yo creo que España debería hacerlo como una misión, yo le diría, fundamentalmente humanitaria y lógica respecto a conciudadanos hermanos. En segundo lugar, facilitando la documentación a los ciudadanos venezolanos, porque yo soy consciente, y le hablo como abogado, que una de las prácticas habituales de los regímenes totalitarios, tanto fascistas de izquierda como fascistas de derecha, o fascistas de la nada, como es el régimen madurista, es eliminar la documentación, con lo cual te lanzan a la nada, te lanzan al vacío, porque no tienes capacidad de gestionar absolutamente nada. Bueno, pues no podemos redundar con un espíritu burocrático, que más que burocrático es burrocrático, que es decir, como no tiene usted la documentación, no le puedo gestionar lo que significa su presencia, incluso su capacidad de trabajo. Y ahí tenemos que tener no generosidad, sino justicia y humanidad. Y mire, yo no soy, en este momento el gobierno no es el gobierno de mi partido, pero tengo un enorme respeto por el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que es una magnífica gran persona. Vamos a hacer todo lo que podamos para que desde el Ministerio Español de Asuntos Exteriores y para el Ministerio Español del Interior y el Ministerio correspondiente a esta situación, que es Asuntos Sociales, se haga todo lo posible para que los venezolanos en España tengan la consideración práctica de españoles. Amigos, estamos conversando con el diputado Javier Nart, eurodiputado. Pertenece al Partido Ciudadano, está con nosotros hoy en La Voz de la Diáspora junto al profesor Tomás Páez. Vamos a una pausa, ya regresamos y abrimos nuestras llamadas telefónicas. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En el restaurante Lolo, además de saborear, degustar exquisitos platos de carnes, pescados, mariscos, aves, arroces y más, también puedes ver y disfrutar los juegos de fútbol mundial o de cualquier otro deporte o competencia entre familiares y amigos. El bar restaurante Lolo está en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar restaurante Lolo, poquito, pero sabroso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thaís Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Queremos recordarles que estamos conversando con el eurodiputado Javier Nart, eurodiputado del Partido Ciudadanos de España. Queremos recordarles la mensajería de texto Dilo. Aquí pueden mandarnos un mensaje de texto al 3456, que tendrá un valor de $1 más básico más IVA. El número de teléfono en la cabina, 0212-482-9750. Ya tenemos 3 llamadas en línea. El Twitter de la emisora, @RCR750. Para quienes me preguntan por el doctor Coronil, está bien, está en su casa. Aquí decimos, porque el diputado anoche, al doctor Alfredo Coronil Harman, hijo político del perdón, que no, es que estamos al aire, me están pasando otra información. Hijo político, bueno, no hijo político, hijo de la segunda esposa del presidente de Venezuela, el expresidente Rómulo Betancourt, padre de la democracia venezolana, anoche fue abordado por la policía política.
Nosotros tenemos una policía política, como en Cuba y como en Corea del Norte. Yo sé, en España no hay policías políticas, solamente las dictaduras tienen policías políticas. Bueno, lo ruletearon, como decimos acá, lo dieron unas vueltas y bueno, lo amedrentaron. Está bien, para quienes nos preguntan, está bien, está en su casa. No se lo llevaron detenido al SEBIN, sede de la Policía Política de Venezuela. Tenemos 3 llamadas en línea. Adelante. Ahí. Dime. Sí, dime. No, es que el eurodiputado tiene que salir corriendo a una votación en el Parlamento y en una comisión de trabajo, y nos tiene que se tiene que despedir. Desafortunadamente nos tiene que abandonar pronto. Entonces, me gustaría, antes de que pasara la llamada, que Javier se despidiera, porque de verdad, y aprovechar para darle las gracias porque yo sé que está muy comprometido de tiempo. Entonces, muy bien, claro que sí, gracias. Javier. Ok. Pues miren, un saludo fraternal al pueblo venezolano, mi admiración por ustedes, porque sé los riesgos que están ustedes tomando y porque entiendo que tienen ustedes una lucha extraordinariamente difícil frente a un régimen que no tiene otra salida que atraparse y mantenerse en el poder, porque su alternativa puede ser o el exilio en Corea del Norte, que no es especialmente ameno, o la cárcel. Así que mi solidaridad con ustedes, de que sepan ustedes que en el Parlamento Europeo tenemos una conciencia muy clara de los padecimientos que tienen ustedes y de lo que tenemos que hacer. Y lo único que les pido, y les pido encarecidamente, es que la oposición democrática venezolana se una y nos determine cuál es la línea de lo que debemos hacer, por una razón. La mejor solidaridad no es la que uno produce espontáneamente, sino la que uno responde a quien la necesita. Y esos tienen que ser ustedes unidos. Muchísimas gracias, diputado, por el consejo. Lo entendemos así y le pedimos a Dios que nuestra oposición política entienda que hay un interés superior a los intereses particulares que se llama Venezuela. Gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa. Fue un honor para nosotros. Y les digo algo. Yo estoy convencido que antes que tarde nos podremos encontrar y abrazar en una Venezuela libre y democrática. Se lo aseguro. Así será. Para eso estamos aquí. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Bueno, gracias Tomás por habernos traído al diputado. Y tenemos 3 llamadas en línea. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Alonso Becerra. ¿Cómo estás, Alonso? Muy bien. Excelente participación del eurodiputado y 2 cosas muy importantes que dijo. En los años 50 él vivió, no se lo contaron, lo que ocurrió en España. Y cuando él dice que lo que pasó en España fue un paraíso comparado a lo que está pasando en Venezuela, eso hay que reflexionarlo. Y lo otro es un llamado a conciencia a toda la dirigencia nacional para que escuchen ese consejo que nos están enviando desde Europa, desde la Unión Europea, el Parlamento Europeo. Tenemos que estar unidos en plataforma, no basta con buenas intenciones, sino que tengamos una estructura organizativa que nos permita salir adelante de este desmadre que estamos viviendo. Buenas tardes y buen provecho. Gracias, Alonso. Tenemos otra llamada. Adelante, sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por favor, ¿tu nombre? Ana de la... Gracias. Mire, doctora, de verdad que yo, Concharé, de verdad me encantó lo que dijo el eurodiputado, y al mismo tiempo de verdad pienso que no sé si es que hay algo con algunas personas de la oposición y el gobierno, negocios, no sé qué será, doctora, pero de verdad que estamos atrapados, somos la mayoría, y no lo parece, de verdad. Uno se siente como si fuésemos menos, pero yo sé que no es así. Entonces, de verdad, la unidad es lo más importante. Así tengamos criterios diferentes, pero el real es el que queremos que esta persona se retire, pues, y deje trabajar a los que de verdad queremos trabajar por el país. Es lo que pienso. Muchísimas gracias, doctora, por escucharme. Hasta luego. Sí, usted tiene razón. Es importante que tengan diferentes ideas y diferentes pensamientos. Por eso son partidos políticos diferentes. Y nosotros los ciudadanos pensamos diferente. Eso se llama derecho a expresarse con plena libertad. Los países democráticos que están amparados bajo un marco legal y donde nadie está por encima de la ley, cada quien puede pensar distinto.
Los partidos políticos deben tener diferentes ideologías, es lo lógico, pero lo que les estamos pidiendo es que se unan, que tengan un solo criterio, que sea salvar a Venezuela. Pareciera que no es así. Tomás, vamos a ir a una pausa y tenemos otra llamada. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y buen provecho. Son las 12:48. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @rcr750. Estamos con ustedes en Buen Provecho, amigos. Hoy es el Día de la Voz de la Diáspora, ese espacio que le dedicamos a todos ustedes que están en el exterior, pero con las 3/4 partes de sus corazones aquí en Venezuela. Desde aquí, con el profesor Tomás Páez, hacemos un esfuerzo porque por una hora nuestros lazos no se rompan. Eso es lo que ocurre cuando en los países las personas se van, ocurre esta diáspora, este éxodo. No queremos que en el caso de Venezuela ocurra un rompimiento, queremos que vuelvan, queremos tener democracia, queremos instaurar de nuevo la democracia, vivir en libertad, que los abuelos conozcan a sus nietos, los que no los conocen, que los hijos abracen a sus padres, que la Venezuela que nos vio nacer nos vea también reencontrarnos un día, muy pronto, Dios mediante. Tenemos llamadas en línea, adelante. ¿Aló? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, felicito por el buen programa que tiene. Pregunto, cuando Pereimene había esa diáspora que se ve ahorita, porque como era una dictadura, digo, no, bueno, yo con eso tenía 7 años, pero cuando uno es muchacho, uno no se da cuenta ni está pendiente de nada de eso. Bueno, pregunto, ¿existía tal diáspora? Gracias. Es una pregunta para el profesor Tomás Páez, pero vamos a escuchar las llamadas y luego respondes, Tomás. Ok. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Se identifica, por favor. Felicitaciones por su programa. Gracias. Soy un oyente continuo de su programa y me parece que usted es una mujer valiente. Yo tengo un libro que quisiera mostrárselo, que tiene mucha relación con lo que está pasando. ¿Qué podría ser? Bueno, dejarlo acá en Radio Caracas Radio. Me lo deja aquí, nuestra secretaria muy amablemente lo recibe. ¿Tenemos otra llamada? No tenemos otra llamada. ¿Puedes responder, Tomás? A ver, yo creo que las llamadas han sido así como muy precisas, en el sentido de reivindicar el argumento que apunta Javier, de la importancia de la unidad para poder salir de esto. Y en relación con la última llamada, Venezuela, a lo largo de 200 años, por primera vez en 200 años, Venezuela tiene una diáspora de la magnitud de la que tenemos en este momento, digamos que ha sido masiva. Las diásporas previas, digamos, lo que hubo fue exilios para quienes estaban participando en la actividad política, en el exilio en la época bueno, por supuesto, de Gómez, de López Contreras, de Isaías Medina, un poco menos, pero de Pérez Jiménez, que hubo persecución en serio, y fue un exilio distinto. Esto es una mezcla brutal, porque es el exilio político, es la migración forzada y forzosa de médicos, de petroleros, de periodistas, de la gente del sector salud, de los venezolanos buscando comida y trabajo. Y lo que llama la atención es que mientras los eurodiputados envían
la semana pasada, del 25 al 28, estuvieron reunidos en Bogotá y en Cúcuta viendo la magnitud del problema que significa la migración forzada de venezolanos. El gobierno venezolano dice que eso no existe, digamos, el desprecio por el ciudadano, que yo estoy sorprendido como un ser humano. Estaba recordando el título del libro de Primo Levi, que vivió en un campo de concentración, que decía, ¿es esto un hombre? ¿Esto se puede definir como ser humano a alguien que no le presta atención a sus propios ciudadanos? A mí eso me deja, digamos, mientras tanto, están pendientes de enviarle la gasolina y el petróleo a Cuba para que mantener felices a el gobierno cubano. Entonces, yo no entiendo la verdad cómo un régimen puede actuar de esa manera, y tuvimos esa misión de eurodiputados donde está José Ignacio Farías, estuvo allí, estuvo Beatriz Becerra, que son esos diputados que han estado comprometidos con Venezuela todos los días, a cada instante, y enerva, de verdad, indigna, por no decir otra palabra, que haya tanto desprecio de parte del gobierno hacia sus ciudadanos, los que dice representar. Sí, bueno, no solamente, es que no es un gobierno, Tomás. Los gobiernos gobiernan para todos, sin distingos de color político, credo, religioso, razas. Los gobiernos en los países normales, y ya a lo mejor a los venezolanos, tú como sociólogo lo conoces, lo sabes mejor que yo, a lo mejor a muchos venezolanos se les olvidó lo que era un gobierno. En el momento que termina la campaña y es elegido el hombre presidente, pues entonces comienza a ser el presidente de todos por igual, no se dividen a los pueblos. Eso fue lo que ocurrió aquí. Entonces, aquí algunos comen, quienes están en la nómina del gobierno logran tener medicinas, Tomás, y alimentos. Ellos preservan esos alimentos que ellos exportan, lo preservan para su gente. Además lo dicen pública y abiertamente, no les importamos los demás. Eso no es un gobierno, eso es un régimen que necesita mantenerse en el poder. Primero por ideología, luego por imposición, luego ahora porque los persiguen en el planeta entero. Y como tú bien dices, pues el desprecio no es solamente para los que estamos aquí adentro, sino es también para quienes están afuera, por esa situación de indocumentación. Quiero comentarte que aquí tampoco es posible documentarse, aquí tampoco hay pasaportes, aquí tampoco hay cédulas de identidad, y eso es un asunto, claro, para las democracias, los países democráticos, los gobiernos democráticos, un asunto de seguridad de Estado. Aquí también el desprecio se manifiesta de esa manera. Te voy a dar 30 segundos, Tomás, para que despidas, porque hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No, bueno, la verdad que contento por saber que tenemos un apoyo internacional muy fuerte, y porque hay un creciente rechazo nacional a un régimen, a este modelo totalitario, pero además contento por otra cosa, que es que ya vienen nuevas iniciativas en nuevas regiones del país, creando diásporas para ocuparse la diáspora y conectar a la diáspora y ponerla a participar en la recuperación de las libertades y en la reconstrucción del país. Gracias, Tomás. Nos vemos y hablamos el próximo lunes. Amigos, hemos llegado a ustedes gracias a la Dirección General de la Estación, a cargo de Jaime Nestares, a la gerencia de producción con Willy Cercaya. En la producción de este programa, hoy nos acompañó Kenger Jaramillo. Disculpa. Y en los controles, César González. Hoy estuvimos con ustedes en este Buen Provecho, el profesor Tomás Páez, autor del libro La Voz de la Diáspora y nuestro embajador en el mundo, y quien habla para ustedes, Thais Peñalver. Que tengan todos feliz tarde y muy buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thais Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Este programa es